Qué alegría para nosotros estar con ustedes en comunicación y vida. Cuando digo alegría es de verdad, porque logramos esta gran familia. Con ustedes, Monseñor Freddy Bertón, arzobispo de Santiago y presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Mi hermano. Y un servidor, siga. Usted no lo va a decir. Y un servidor. Un servidor, Virgilio Apolinar Ramos. Virgilio Apolinar Ramos y Arias. Hay Arias. Y lo demás. Sí. No, siempre nos alegramos de poder compartir en esta, se podría casi decir, nueva etapa. Nueva etapa. Porque el receso largo que nos impuso el COVID con la pandemia, y ahora poder renovarnos con programas manteniendo la misma línea, pero compartiendo contenidos distintos, etcétera. Pues gracias a Dios que aquí estamos, don Polo. Usted no sabe la alegría de tantas personas que me preguntaban y todo eso, pero como dice usted, aquí estamos. Yo tengo algunos saluditos. ¿Usted me lo permite? No, acuérdese que es primero la palabra y luego viene lo demás. Oiga, los años están haciendo efecto. Yo te lo ¿Se dije. dio cuenta? Entonces, me recojo para escuchar la palabra. Señores, perdonen, que es que los jovencitos a veces olvidan. No, porque el tiempo hace mella. Después de los 60. Y el tiempo también que a causa de la pandemia nos alejamos un poquito de los programas, entonces el ritmo que llevamos, pues bien, vamos a compartir hoy el capítulo 8 de San Juan, del Evangelio de San Juan, los 11 primeros versos del Evangelio de San Juan. No es novedad, todos conocemos hasta de memoria este pasaje, pero lo que me gusta repetir, la palabra de Dios siempre es nueva, es sorprendente y tiene novedades. Entonces aprovechamos y palabra en Cuaresma todavía, porque nos adaptamos al tiempo litúrgico. Y entonces, en programas pasados estuvimos viendo la Samaritana, ese pasaje precioso también de San Juan. Y hoy seguimos con San Juan y también con una dama, Polo. Es tiempo de damas, parece. Sí. Lo que pasa que esta queda, comienza peor situada que la samaritana, porque se trata de la llamada mujer adúltera. Entonces, la samaritana, por lo menos el Señor le desarropó su historia personal, y mire, no era una cosita fácil, pero, y aquí tenemos otro ejemplo, entonces, para que aprovechemos. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Mira el comienzo, Polo. Con frecuencia oímos en el Evangelio, se retiró y se fue a solas a orar. ¿Te suena eso? Sí. Y también pasó la noche en oración. Es importante notar hasta los pequeños detalles, porque lo que Él haga es el paradigma, el modelo para nosotros. Entonces no podemos, ya ahí hay una enseñanza. Ahí, se retiró al monte de los olivos a estar tranquilo con su Dios. Al amanecer se presentó de nuevo, parece que pasó la noche, porque si se retiró, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él. Es otra expresión común en los evangelios. La gente se agolpaba a la puerta para estar con él, con el Señor. Es muy frecuente ese tipo. La gente tenía hambre de oír esa palabra. Bien, pues aquí está puesto de manifiesto de esa manera.
y él, sentándose, les enseñaba. Acuérdate, Polo, de el modo de Cristo, que yo digo, ay Dios mío, bueno, no somos todos iguales, uno es más impaciente que otro, tú eres, creo yo, más tranquilo que yo, si no me equivoco. Entonces, cada uno tiene esa manera. Pero mire el Señor, acuérdate, Polo, cuando Él le dijo a los apóstoles, vamos, retirémonos a un sitio tranquilo para descansar un poco. ¿Tú te acuerdas? Porque habían tenido una tanda. Un ajetreo. Oiga, de ajetreo, de dificultad. Y le dijo a los apóstoles, vamos al otro lado, a un sitio tranquilo a descansar. Pero parece que había oídos por ahí y enseguida la gente, se le apareció. La gente supo, y por lo más corto, cuando llegaron, ya estaba la gente, la multitud, esperando allá. Y dice, y él se puso a enseñarles tranquilamente. Oye, no a regañadientes. Dice, caramba, vinimos a descansar y mire ahora. Entonces, pues ya que están aquí, oigan, no. Se puso a conversar con ellos y a enseñarles con paciencia. Y aquí dice, sentándose, les enseñaba. Y ahí sucede la escena que se describe en este capítulo 8, los 11 primeros versos que estamos compartiendo del Evangelio de San Juan. Los letrados y los fariseos, que ¿cuántas veces aparecerán en los Evangelios? Con frecuencia. ¿Y a qué se presentan, Polo? Humildemente a instruirse. No, a veces con preguntas capciosas. Normalmente, sí. Pero eso es dominguero. Sí. Con preguntas capciosas. Están al acecho. Normalmente van a encontrar por dónde, dice, también a tirarle de la lengua, que es una expresión muy española. Tirarle de la lengua es ponerle tema a una gente a ver si dice algo equivocado y ahí mismo lo atrapan. Atraparlo. Entonces, esa era la intención normalmente. En este caso, no vienen a hacer una pregunta directamente en el aire. Traen, dice, los letrados y los fariseos le traen a una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio, le dijeron. Entonces, ahora no vienen solo con la palabra, traen a una mujer y la ponen en medio ahí. Y dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Mira, Polo, aquí hay muchas reminiscencias de programas anteriores, sí. Porque yo te dije que esta lectura la oí yo una vez que dijo, en flagrante adulterio. Porque de flagrante a fragante está muy cerca en la pronunciación y el significado distinto, está a kilómetros, no se topa en nada. Explicamos esa palabra, en flagrante adulterio. ¿Qué quiere decir eso? Flagrante es en el acto, lo evidente, eso es flagrante, en el acto, lo evidente. Entonces, ahí está. Mira, Polo, yo te dije una vez a ti, pero como tú no eres tan jovencito ya, no, seguro ya que se te ha olvidado. Vamos a ver. Que te dije yo, ¿dónde está la trampa aquí? ¿Dónde está la trampa? Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras.
¿tú qué dices? Ajá, y si ya tienen la ley, ¿para qué viene a preguntarle a Cristo? Ya sabe lo que dice la ley. Ajá, ¿qué andarán buscando? Dímelo. Que si probaron la misericordia, pienso, ver qué actitud toma Jesús. Ponerle una trampa Sí. para ver la actitud que tome. ¿Por qué? ¿Qué puede responder Jesús? Hagan lo que dice la ley. Pudiera. Ajá, bien. Entonces, ¿qué conclusión sacarían los escribas y fariseos? Dirían, ajá, tú que andas predicando misericordia, apedrear a esta mujer. Ellos lo apoyan y además es la ley sacratísima de Moisés para los judíos. Ellos saben. Oiga, pasé el examen. Pero entonces, con tal de perjudicar al Señor, entonces se hacen los muertos y los piadosos, diciendo, a una pobre mujer le van a hacer eso. Si Cristo dice, aplíquenle la ley, ellos dicen, ¿y dónde queda tu misericordia? Entonces, ahora, lo contrario, sigue, Polo. La segunda parte. Lo contrario, ¿qué otra cosa puede responder el Señor? Aparte de aplicarle la ley. Bueno, ya yo dije lo de la misericordia. ¿Qué dijiste tú? Que si actuaba diciéndole apedréenla, entonces Ajá, lo que te pero acaba... eso. Pero no lo otro falta. Es si Jesús dice, no la apedreen. Estaría en contra de la ley. En contra de la ley de Moisés, que la ley de Moisés regía de arriba abajo la vida del pueblo de Israel, entonces Jesús estaba totalmente en contra de la naturaleza y de la estructura del pueblo de Israel. Es decir, una falta la más grave quizás, la acusación más fuerte que se le pudiera hacer. Entonces, y además dice, apoyando la vagabundería. Ponle eso. Sí. Sé creativo, Polo. Sí. Apoyando la vagabundería. Quiere decir que es una adúltera, está pisoteando la ley de Dios, descomponiendo y destrozando la familia, y ahora tú dices con la carita limpia que no es nada. Era la trampa perfecta. Bien orquestada. No, que aparentemente usted lee eso y no ve nada, pero ahí está la ponzoña, ahí está el veneno. Bien, ahora el evangelista ponía una breve explicación, dice, le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. No explica cómo. Hemos explicado cómo, pero el evangelista lo advierte. Ahora, ahí está la amenaza. Se podría decir, está agarrado como quiera. Y sin embargo Jesús, como distraído, aplastado en el suelo, escribiendo con un dedo en el polvo. Lo dejó desarmado. Entonces, caramba, una situación grave y el Señor escribiendo en el suelo, que ahí hay elucubraciones respecto a lo que escribiría, que estaría escribiendo el Señor en el suelo. Pero ni siquiera tenía que ser cosa con significado, porque uno hace acciones que no tienen una finalidad más que de distraerse uno, como que usted se ponga a castañetear los dedos, como se dice, o hacer dibujos, o a cualquier cosa, o distraído en una mascota, en una clase y en la orilla, como yo, confesión pública, que yo cuando me distraía en las clases, las mascotas mías están llenas de dibujitos en las orillas. Yo privo en creativo, nunca desarrollé esa faceta. Pero en mis memorias, porque hay que ser medio loco para eso, yo busqué varias mascotas y escaneé dibujitos y luego saqué una página entera en mi memoria. Dice, esto es para que conste en qué utilizaba yo el tiempo en algunas clases y charlas cuando me distraía. Entonces, Jesús, como distraídamente, escribía en el suelo, dice. Escribir, uno puede distraerse
haciendo hasta figuritas en el polvo. No tiene por qué necesariamente tener un significado. Pero bien, eso es lo que dice el Evangelio. Ante una acusación tan grave, y parece que Cristo no le hizo caso. Entonces escribe en el suelo, con el dedo, dice, como insistían en preguntarle, entonces se incorporó, se puso en pie, que es una manera de decir ponerse en pie, incorporarse. Usted está sentado y se incorpora, quiere decir que se levanta y se pone de pie. Jesús se levantó del suelo, estaría aplastado, como decimos nosotros, en cuclillas, dicen los españoles. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, ay, 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 el maestro. Señores, cuando uno lee el Evangelio, claro, a Cristo le pegan muchos títulos, pero a mí me llama tanto la atención el maestro. Ustedes me llaman el maestro y dicen verdad, porque lo soy, le dijo el Señor a los discípulos. Y me viene a la mente a propósito de esto, el maestro. Primero, ¿cómo se conduce? Sin sobresalto. Porque se supone que el maestro que tiene conocimiento profundo no se sobresalta ante una pregunta que le hagan. Tiene respuesta. Porque él ya va adelante y ha madurado la respuesta de lo que le puedan preguntar. Puede que aparezca algún detalle que haya que perfilarlo mejor o lo que sea, pero no Cristo. Entonces vienen con contundencia a creer que lo tiran por tierra y él distraídamente escribe en el suelo. Se incorpora y aquí viene la grandeza. El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Entonces fíjense bien, ni que sí ni que no, no a la ley de Moisés, o sí a la ley de Moisés, no. El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Es decir, ¿quieren cumplir la ley de Moisés? Muy bien, que comience el que no tenga pecado. Y como él sabía lo que hay en el interior de cada uno, como dice el mismo Evangelio, entonces miren, ¿y ahí qué sucedió? Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Los más viejos, más pícaros, más cargados de calamidades. Empezando por los más viejos hasta el último. Vea qué detalle, es Juan. Juan es muy acucioso en lo que investiga. Juan, que antes se burlaban del evangelista Juan, creyendo que era un soñador y un poeta, el teólogo, como que él elucubraba e inventaba. Pero cuando hace la descripción de la piscina probática, donde Jesús le preguntó al paralítico, ¿quieres ser curado? Dice, pero ¿y cómo? Si cuando vengo a moverme ya otro se me adelanta. Se va adelante. Cuando se agita el agua, que era que sucedía la curación. Entonces que Jesús le dice, toma tu camilla, levántate, toma tu camilla y vete. Entonces, ese es el maestro que da la orden, pero aquí estábamos en que empezando por los más viejos hasta el último, uno a uno, escabulléndose. Nadie se sentía capacitado. Por lo menos aquí hay una nota positiva, Polo. ¿Cuál? La conciencia, la honestidad, en el fondo la honestidad. Porque ellos podían decir, no tengo pecado, yo no tengo pecado, allá voy. No se reconocieron. Quiere decir que tenían conciencia de que se ofende fácilmente a Dios. Y eso habla en favor de ellos. Ahora estoy yo defendiendo a los que querían perjudicar a la pobre dama.
Pero ahí hay que reconocerle que fueron conscientes de su condición de pecadores. Y por eso todos se fueron escabullendo hasta el último. Y quedó Jesús solo con la mujer. El grupo que tú te lo puedes imaginar, porque no hay que ser dominicano para armar un molote. Sí, sí. Y más con un tema así. Es todo es donde curioso. Quiera. Curiosidad de la gente. Porque aquí dicen un accidente. ¿Y cuántos se juntan? Sí. A ayudar. No, a ver. Así es el dominicano, se dice. A ver, monseñor. Así es el... Oye, dejémoslo ahí. Sí. Así es el dominicano. Pero donde quiera que hay gente, ahí van los grandes con una mujer. Y entonces la pobre va humillada adelante y comienza la gente a ver qué es. Sí. Ah, que van para donde Jesús. Pues vamos, ¿cuánta gente habría ahí? Y no quedó ni uno solo más que Jesús y la mujer. Y ahí viene el diálogo final, sin aparataje, sin cámaras, sin celulares para filmar, porque ahora hubiera sido, dígame usted ahora, a grabar todo eso. Para subirlo. Y de una vez andaría en las redes, solo Jesús y la mujer. Entonces ahí viene ese diálogo profundo. Acuérdate, Polo, tú como joven al fin, sí, o por lo menos que privas, sí, que yo te dije de la samaritana, Jesús va a lo profundo de la vida, no se queda en la superficie. Cuando explicamos la samaritana, porque de una vez hay la sed interior que tiene esa mujer, y ella no entiende y se queda por arribita. Pues aquí también Jesús a lo profundo en este diálogo. Primero, la circunstancia. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Lo circunstancial primero. Te trajeron unos que te acusaban, un grupo, con gente, ¿dónde están? Lo circunstancial. Ninguno te ha condenado, ya va. La siguiente pregunta va a mayor profundidad. Ninguno te ha condenado, porque a eso fueron. Ella contestó, ninguno, Señor. Jesús dijo, tampoco yo te condeno. Tampoco yo te condeno. Entonces, Dios caminando por el mundo en Cristo, mostrando el corazón de Dios. Esa mujer hay que imaginársela abajo de una rumba de piedra, machacada, porque esa era la lapidación, la muerte por lapidación. Eso era apedrada limpia. ¿Y cómo muere un lapidado? Machacado por todas partes, porque para que se muera hay que machacarlo. Entonces así es que hay que imaginársela debajo de una rumba de piedra. Y sin embargo, Cristo la libera, la liberación más profunda, porque hay gente que trabaja por la liberación, y en este caso estamos hablando de una mujer, pues la liberación femenina, pero se quedan en el cascarón. Cristo no, la libró primero de la muerte, la libró primero de la muerte. Y entonces, ahora viene lo último, porque va como escalonadamente hasta la profundidad mayor. Miren ustedes cómo va de lo circunstancial, dice. ¿Y los que te acusaban, dónde están? Se fueron. Eso es evidente, casi no hay para qué preguntarlo. Pero por ahí, para entrar de alguna manera, ahí comienza Jesús. Entonces luego, ninguno te condenó. Y otro paso más. Ninguno, Señor, tampoco yo te condeno. Otro paso más. Libertad para esa mujer. Pero hasta ahí podría dañarse el relato. ¿Cómo podría dañarse? Que dijera, vete tranquila, que no ha pasado nada. Ah, entonces apoya la vagabundería. No, es el Maestro y el Señor. Y por eso la frase final, anda,
y en adelante no no peques más. No es que le dice, ah, no, tú no hiciste nada, eso le pasa a cualquiera. No, como diría una feminista recalcitrante, ¿qué diría? Que la mujer es libre, que haga lo que le parezca. No, ese no es el Señor. Entonces el Señor no apoya ese feminismo. La apoya a ella, la libera. Primero la libra materialmente de morir machacada. La libra de todos esos acusadores y luego la libera interiormente. Vete y en adelante no te equivoques de nuevo. Es decir, no es una gracia lo que hiciste, como a otro le dijo, no sea que te suceda algo peor, le dijo el Señor también. Bien, pues aquí este relato breve, pero da para mucho, como ustedes ven. Ojalá el Señor nos ayude a aprovecharlo cada uno en la medida que crea conveniente. Cuando digo después de la palabra, antes de la palabra que me recojo, es interesante porque me ayuda a mí y espero que a ustedes en esta reflexión que nos deja Monseñor. Así que hemos concluido con la palabra y nos vamos a la palabrita. Pero entonces, pues yo pensé que tocaba. No. La palabrita ahora. Es verdad. Después de la palabra. Sí. El referee está haciendo como una seña. En eso quedamos. Ay, Dios mío, pero ahora es que agarraron asando batata casi. Sí. Nos vamos ahora a la palabrita. Es al humilde servidor. Sí. Porque yo pensé que tocaba receso. Ahora. Bien, señor. ¿Quién sabe si yo me equivoqué? Mire. Siga con la palabrita. No. Sí, nos vamos con la palabrita, Monseñor. Bueno, Polo, yo creo que tú y yo vamos a hablar inglés como dice el merenguito por ahí. Sí. Mire, entonces, yo estaba pensando, ¿cuántos programas llevábamos hechos antes de la pandemia, Polo? Antes de la pandemia, póngale que usted, más de 100. Más de 100. Sí. Y en casi todos ellos poníamos 1, 2, 3, 4 y hasta 6 palabritas. Sí, recuerdo. Entonces yo calculé eso. Con ese receso tan largo de producción que hubo de 2 años y pico. Entonces yo dije, déjame buscar algún par de palabritas de las que ya presentamos. Y que alguna gente ha olvidado. Porque dime tú, va a estar la gente. No podemos faltarle el respeto a nuestra gente. Hay gente acuciosa y memoriosa y además que valora la bendita palabrita que presentamos. Sí. Entonces, pero hay muchísimos otros que dirán, sí, yo como que oí algo una vez. Pues bien, para esos, yo he tomado una palabrita para hoy que además le agrada a alguna gente, la monedita. ¿Cuál? Yo conocí, ahora que me viene a la mente, un seminarista menor en el seminario conciliar de Medellín, en el curso para formadores que hicimos allá en el año 80, y 42 años. A ese, yo lo único que recuerdo era que era apellido Zuluaga, que es un apellido muy común en la zona de Antioquia. Zuluaga. Me llegó a escribir un par de veces. Y él era fanático de coleccionar monedas. Entonces pasaba, como ahí habíamos de todos los países, en ese curso, él pasaba, moneditas. Entonces, así mismo le pusieron a él monedita. Pues la palabra que traemos ahora es precisamente moneda. ¿Usted la quiere en moneda nacional o extranjera? Bueno. Entonces, ¿cuántas veces se usará esa palabra? Aunque decimos dinero, etcétera, que dinero viene de una moneda que se llamaba denario, denarium. Entonces de ahí viene nuestra palabra dinero, la explicamos también en otro momento, pero esta que tomamos para hoy, moneda, recuérdenlo. Moneta con T, porque generalmente las palabras que en latín llevaban T, cuando se castellanizan, se suavizan y pasan a D.
la D es más suave que la T. Entonces, ese es el fenómeno que sucede exactamente. Sería moneta, no moneda. En castellano sí es moneda, pero en latín es moneta. Y era un apelativo de la diosa romana Juno, Juno, Juno. como decimos en castellano, porque en latín sería Juno, la diosa Juno. Así se dice en casi todos los idiomas extranjeros, Juno como en latín, pero en castellano es Juno, que era una diosa muy destacada en el conjunto de divinidades romanas. Entonces, al lado del templo, Juno era apodada Moneta, que es hasta chistoso, porque ¿cómo sale moneda de ahí? Juno Moneta quiere decir Juno, la diosa, la consejera. Moneta quiere decir consejera, de moneo, mones, monere, que en latín es aconsejar. Miren ustedes, los idiomas son hasta medio disparatosos. Sí, porque, oiga, ¿para dónde va? Porque es por simple convención. Entonces, miren cuál fue la circunstancia. Lo recordarán, porque esto lo dijimos una vez en el siglo pasado. En el siglo pasado lo dijimos aquí. Resulta que al lado del templo de Juno Moneta, es decir, la diosa Juno, la consejera, al lado del templo de ella es que se acuñaban las monedas, se acuñaban con el troquel. El troquel es como un molde que se le pone a la moneda y ahí queda la efigie que debe llevar, la inscripción, la fecha, como hasta ahora. Sí, sí, sí. Como hasta ahora. Entonces, al lado del templo de Juno Moneta es que se acuñaban las monedas de ese tiempo. Entonces, se le pegó el nombre, el calificativo de la diosa, moneta, a lo que se hacía al lado, que era eso que se hacía para el intercambio comercial, entonces se llamó moneta, que castellanizado se llama moneda. La historia sigue, pero brevemente diremos que esa palabra moneta entró al inglés como minute, que pasó luego a ser mint, M-I-N-T, mint, que significa cuño monetario, troquel, molde para hacer moneda, mint en inglés, y también casa de la moneda, a donde se acuñan las monedas. Y sigue el rejuego porque pasó al francés antiguo y del francés antiguo pasó otra vez al inglés, de donde sale la palabra money, que la conocen hasta los limosneros. Y si usted va a la zona colonial de la capital, money, money, a los extranjeros que si quieren cambiar dólares. Entonces, mira el rejuego de la historia. Del latín pasa a los otros idiomas, en este caso al inglés, del inglés pasa al francés, del francés vuelve al inglés como money, porque se parecía más a la forma francesa que tomó, que pueden ver ustedes como monnaie. Entonces se pasó al inglés de nuevo como money, money. Los norteamericanos creo que lo pronuncian con la boca un poco más abierta, como money, give me the money. Bueno, basta por hoy. Bueno, hemos concluido la palabrita, nos vamos a la pausa y en breve retornamos. Esto es Comunicación y Vida.
seguimos en comunicación y vida. Y ahora, lo prometido, cumplido. Habíamos quedado en el programa anterior de que Monseñor estaría comentándonos el mensaje del Papa Francisco para esta Cuaresma. Y a mí se me quedó mucho: no se cansen de hacer el bien, Monseñor. Entonces, es la última oportunidad que tenemos, porque ya si nos descuidamos, entra la Semana Santa, que está muy próxima. Entonces, por eso, en este programa, como lo habíamos prometido, lo ha dicho muy bien Polo, entonces compartir, según podamos, este hermoso mensaje del Santo Padre. Porque puede haber cosas de distinta calidad, de distinto estilo, hay cosas que llegan más que otras en los temas, incluso temas de la Santa Sede. Se supone que es útil todo lo emanado de la Santa Sede para nosotros y del Santo Padre, pero hay cosas que llegan más, y es así. Entonces, por ejemplo, este mensaje yo encuentro que es muy útil, muy útil. Ya decía Polo que se podría titular con lo que él mencionó, la expresión de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, no se cansen de hacer el bien, o incluyéndonos, no nos cansemos de hacer el bien. Se podría decir que ese es el título de este mensaje. Y entonces el Papa motiva, dice: la Cuaresma, qué tiempo tan propicio para uno hacer el bien, para corregir cosas. Si estaba frío en la atención al prójimo, aprovechar. Entonces motiva un poquito en el principio un tiempo favorable, el kairos, que decía, palabra que se usa todavía en la teología, que una cosa es cronos es el tiempo en cuanto a sucesión, y kairos es la oportunidad, el tiempo propicio. Entonces, como aquello de Isaías, busquen al Señor mientras pueden encontrarlo, es decir, aprovechen la oportunidad. Entonces, el Papa comienza planteando que buena oportunidad es la Cuaresma para eso. Y luego pone el símil de la siembra y de la cosecha, que al Señor mismo, Jesús, le gustaba mucho poner ese ejemplo. Salió el sembrador a sembrar, parte de la semilla cayó a la orilla del camino, parte salió el ejemplo. Pero yo digo que para nosotros, los que nacimos en el campo y desde niños sembrábamos, entonces nos llega directamente eso. Porque yo desde niño, yo he contado que yo tenía mi conuco, yo era terrateniente, yo aspiré desde chiquitico, se lo quité a mi papá en el patio y lo cerqué con... ¿Cuántos metros? Cállate, que yo daba 3 pasitos ya y está. Al cuarto estaba en terreno ajeno. Entonces, pero cercado con mallitas, con hijos de malla, las mallitas pequeñas. Sí. Bien, entonces los que tenemos la experiencia de siembra y cosecha, todavía donde yo me crié hay tremenda mata de níspero que la sembré yo. Y mira que el níspero no crece así. Eso indica los siglos que tiene el propietario y el sembrador. Entonces, ahí mismo el Papa, en esa siembra y cosecha, menciona la palabra kairos, tiempo propicio. Así como para la siembra hay que buscar la oportunidad. Entonces, pero también va a recordar, no se olviden que uno es el que siembra y otro cosecha, como lo dijo el Señor. Sí. Yo los mandé a ustedes a cosechar lo que otro sembró, dice el Señor. Que es algo muy práctico, deberíamos tomarlo en cuenta. Ay, los políticos, los gobiernos, con sentido de Estado, con mentalidad de Estado, no de conuquito, de ventorrillo o de partido, sino de nación,
Usted sabe lo importante que es eso. Uno siembra y otro cosecha. Digamos, sembró Leonel, cosechó Danilo. O sembró Danilo, cosechó Abinader. Sí. Sembró Abinader, cosechará el que venga. Continuidad. Si se pensara siempre así, porque a veces hay gestos con un proyecto de nación. Entonces, no es siembro y cosecho y me la como toda. No, usted siembra y sabe Dios quién cosechará. Si los políticos pensaran siempre así, si aplicaran esto, que no trae la aplicación a la política, la hago yo, pero me parece justa. Creo que es de sentido común darle continuidad a la obra de Estado para el bien del pueblo. Y yo entonces, quiero decir algo sobre esa paciencia. Ajá. Y en mi campo, Matanzas, que ya no es tan campo, pero había personas que cogían fiado en la pulpería de mi casa y era para pagarla durante un año, esperando la cosecha, y ahí era que se arreglaba un poco la casa, se compraban vestimentas, todo, un año esperando para de ahí poder cumplir los deberes que tenía. Y había gente tan apurada, Polo, que vendía la cosecha a la flor. Vendía la cosecha a la flor. Todavía las maticas chiquitas y entonces ya, eso, y se supone que se vendía mucho más barata. Sí. Se vendía más barata porque era de ocasión para una urgencia. Y que a veces le iba muy mal, por eso usted acaba de decir, porque había una cosecha muy buena, los precios estaban buenos, pero ya la palabra dada estaba honrada. Ay, no mencione eso, que el abuelo paterno mío vendió su cosecha de tabaco, baratísimo estaba, y ¡pran!, lo vendió. Y al otro día amanecieron los precios por las nubes. Y le decía, devuélvase, cambie eso. Y dice, ya yo di mi palabra. Así era antes, aunque se perjudicara. Bien, ahora dice el Papa, el primer agricultor es Dios. Eso es bonito. Él anda sembrando esa misericordia, esparciendo esa semilla de bendición por toda la... Y quisiera que diera fruto siempre, pero no siempre encuentra buen terreno en el corazón de las personas. Qué imagen tan preciosa, que cualquiera... Entonces ahí, algo muy importante. Él es el primer agricultor, pero quiere que nosotros seamos sus colaboradores. ¿Cuántas veces hemos hablado, por ejemplo, la creación? Que a mí me gusta decir, usted quiere sentarse, no va entonces a un árbol y desprende una mecedorita, no. Porque las mecedoras no se dan en un árbol, salen de un árbol, pero usted tiene que sudar bien para hacerla. Es decir, está la creación, pero usted completa, Dios le permite participar con Él de la creación. Lo mismo la redención. Cristo la realizó, sí, pero dijo a los apóstoles, vayan, y así nos dice a nosotros, ¿a qué? A completar la obra, tanto de creación como de redención. Dios quiere que seamos colaboradores de Él. Ahora el Papa muy prácticamente dice, acuérdense lo que dice el apóstol Pablo, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. Entonces, a una siembra mezquina, mezquino quiere decir tacaño. Entonces, así mismo es usted estudiante y tacañamente se sacrifica. En ratico botada por ahí es que usted quiere echar adelante su formación. ¿Cuál será la cosecha? Fatal. Superficialidad y una formación floja. Porque para que sea la cosa en forma, usted tiene que entregarse en cuerpo y alma. Entonces, la siembra de Dios exige sacrificio, entrega. Todo en la vida, porque mencioné estudio. Entonces, hasta los inteligentes. Polo, ¿por qué que los viejos tenemos tantas historias?
Por las vivencias. Pero, porque ahora lo que me viene a la mente es un compañero mío de estudio que eran boricuas los dos, porque estudiaban de Cuba, de Puerto Rico, de las islas del Caribe, estudiaban también aquí en el país. Entonces, uno le decía al otro, estudia fulano, que venían los exámenes por ahí, te vas a quemar. Y ese sembrado estudiando ahí, el otro brincando y estudiando cositas. Al final, el brincador sacaba más nota que el estudioso. Fulano, pero ¿y por qué pasa que tú caminando tanto y sin ocuparte? Y entonces mira, mejor nota que yo. Dice, fulano, es que yo no tengo la culpa de ser inteligente. Yo no tengo la culpa de ser inteligente. No, pero hay que sacrificarse para poder ver una cosecha de bendición en todo. Ahora pon tú una familia sin sacrificio, ¿qué va a salir de ahí? De casualidad saldrá un tigueraje, pero no una bendición, donde no hay sacrificio. Entonces, completar la obra del Señor. Para eso vino Cristo, lo dice el Papa. Y por eso decíamos hace un momento, es el paradigma. Miremos lo que Él hace y aprendamos de Él, que es verdaderamente el Maestro, como lo recordamos hace un rato. Ahora, Polo, el que se inspira y por una emoción hace el bien, ¿ya completó la obra? No. Ahí es que viene y dice el Papa, no se cansen de hacer el bien. Ni entonces, evitemos las oportunidades que nos brindan para hacer el bien. Hay que ser perseverante y aprovechar toda ocasión para hacer el bien. Entonces el Papa va a detallar de ahí en adelante. Entonces dice, orar es bueno, pues no se canse de orar, y la Cuaresma es buena para eso. Eso un consejo práctico. Compartir con el prójimo y dar limosna será bueno. Sí, pues, mire, haga el esfuerzo en la medida de lo posible, siempre, de ayudar al prójimo. Ahora, el que hace una siembra, Polo, simplemente dice, ay, voy a sembrar hoy, y coge para allá. Así es. No. ¿Qué tiene que hacer primero? Primero preparar el terreno, abonar. Hay que preparar el terreno. Entonces dice, no nos cansemos de extirpar el mal en nuestra vida. Dice el Papa, ¿usted quiere hacer buena siembra? Pues mire, hay que hacer un trabajo. Para poner la planta buena hay que quitar la mala. Entonces así mismo la vida de cada persona. No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida para poder cosechar el bien. Es algo totalmente lógico. Entonces se está terminando. Por supuesto que el Papa Francisco va a insistir en la caridad al prójimo. Por eso él anda diciendo siempre, ay, los que no tienen trabajo para ganarse el pan. En casi todos los escritos del Papa Francisco hay una referencia a poder ganarse el pan. Entonces, a atender en la medida de lo posible lo que ya dijimos, a ese prójimo. Y dice, si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos. Es decir, si hacemos todo eso, extirpar el mal, sembrar el bien, solidaridad con el prójimo, completar, colaborar con la obra de Dios, se verá la cosecha. Y el que no lo sepa, que pregunte a los que hemos ido haciendo esa siembra durante años y años, porque ya nosotros estamos autorizados, Polo, para hablar de muchos años. Yo puedo hablar de 70 y pico. 74 tengo, pero no puedo hablar de todos ellos porque no tenía conciencia en los primeros. Entonces, se cosecha. Señores, hasta con una clase que se dé, lo hemos dicho aquí 1000 veces, porque después tú te encuentras una gente dándote las gracias y tú no sabes de qué es. Y lo hemos dicho muchas veces. Porque hiciste el bien. O tú ayudaste a una gente, a un estudiante una vez. Yo he contado aquí.
Entonces, hacer el bien sin desfallecer y luego se verá la cosecha. El Papa termina invocando a la Virgen Santísima que dio un fruto de excepción maravilloso, que es nuestro Salvador. Y ella aprendió a sembrar esa palabra en su corazón y a conservarla para bien nuestro. Y entonces el Papa termina invocando el auxilio maternal de esa Virgen Santísima para que podamos dar frutos de salvación. Me parece, Polo, un mensaje muy aprovechable. Y lo concluyo para irnos a la pausa, porque venimos con la oración. Padre Tom Lluver me decía siempre, Polo, hay que por lo menos hacer una obra buena todos los días. Y lo recuerdo. Muy práctico. Una obra buena práctico. todos los días. Esto es comunicación y vida. Una pausa y venimos con nuestra oración final. Te damos gracias, Padre, que nos permites colaborar contigo en la siembra del bien en el mundo. Qué necesaria es esa siembra, cuando se siembra el odio y se cosecha la discordia, la masacre, la guerra, como se está padeciendo. Ayúdanos a ser sembradores del bien en nuestra familia, nuestros hogares, en el entorno en que nos desenvolvemos, para que así tú puedas alegrarte como Padre mirando la cosecha que por nuestros esfuerzos logramos obtener. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a cada uno y a cada una de ustedes por acompañarnos y les esperamos en la próxima emisión de Comunicación y Vida.